Ella colgaba boca abajo de un árbol, abandonada a morir en lo más profundo del bosque. Ya estaba perdiendo el conocimiento cuando un gigantesco Mustang salió de entre los árboles. Lo que hizo después desafió todas las leyes de la naturaleza. Suscríbete y escribe desde dónde ves este video. La luz gris del amanecer apenas había comenzado a filtrarse entre las montañas cuando Marion Harlow regresó al edificio principal de la estación de guardabosques. Había pasado toda la noche patrullando la zona norte del Bosque Nacional Wind River, y el cansancio se adhería a su cuerpo como una segunda piel. Sus pasos eran silenciosos, medidos, casi militares, un eco persistente de la vida que había llevado antes de refugiarse en aquellos bosques remotos donde el viento parecía arrastrar secretos antiguos. Al entrar en la sala de descanso, el olor a café frío la recibió como una vieja broma cruel. La estancia estaba vacía. Solo el zumbido del refrigerador y el leve tic-tic de un reloj en la pared rompían el silencio. Marin dejó el casco sobre la mesa y se quitó los guantes, observando cómo sus dedos temblaban ligeramente. Un temblor que solo aparecía cuando su cuerpo estaba al límite. Había aprendido a ignorarlo. En la pared, una fotografía antigua mostraba a un equipo de guardabosques sonrientes junto a un grupo de excursionistas rescatados. Marin no formaba parte de aquella imagen ni se sentía cerca de quienes aparecían en ella. Su vida, desde hacía mucho tiempo, avanzaba en una senda diferente. La soledad no le pesaba, al menos no de la forma en que pesaba a otros. Para ella no era un vacío, sino una protección, un refugio. Llevaba 2 años trabajando como guardabosques en Wind River, y para casi todo seguía siendo una desconocida. Era eficiente, puntual, profesional y sorprendentemente silenciosa. Nunca se quedaba a charlar después del turno. Nunca aceptaba invitaciones para cenar con el equipo. Nunca hablaba de su pasado. Las montañas, con sus pinos afilados como lanzas y sus barrancos sombríos, la habían aceptado más fácilmente que cualquier persona. Y era allí, entre sombras y silencio, donde Marin encontraba el único lugar del mundo que no la lastimaba. Su pasado militar seguía persiguiéndola como una sombra que se alargaba con el paso del tiempo. Había sido comandante de un pequeño grupo de reconocimiento en zonas montañosas, especialista en operaciones silenciosas, en rutas imposibles y decisiones rápidas. Había visto cosas que muchos jamás podrían imaginar, y había perdido aún más. Aquella emboscada, la que había terminado con su equipo y con su vida tal y como la conocía, seguía apareciendo en sus sueños. Fragmentos, gritos, explosiones, una ráfaga de disparos que cortó el aire como un cuchillo, y el silencio posterior, tan brutal que parecía arrancar el alma del cuerpo. Marin había sobrevivido, sí, pero a veces dudaba de que aquello hubiese sido una bendición. Wind River había sido su intento de renacer, o al menos de esconderse. Le gustaba pensar en el bosque como una entidad viva que no juzgaba, no mentía y no traicionaba. Allí lo que caía, caía. Lo que moría, moría. La naturaleza no necesitaba indulgencia ni explicaciones, y quizá por eso Marin encontraba en ella más consuelo que en cualquier ser humano. Se disponía a quitarse la chaqueta cuando vio el papel sobre la mesa. No recordaba haber dejado nada allí. Era una simple nota doblada en 2, sin membrete, sin sobre, sin firma visible salvo la inicial que aparecía al final. La tomó entre los dedos y leyó. Es urgente revisar la ruta de Raven Pass. Sal de inmediato. R. Su primera reacción fue una ligera contracción en el estómago. Raven Pass era una de las zonas más aisladas e impredecibles del bosque, un área donde los deslizamientos eran comunes y donde, por protocolo, siempre salían 2 guardabosques juntos. Pero la orden llevaba la inicial de su jefe, Garrett Reed, y él no era alguien que dejara instrucciones al azar. O eso se suponía. Reed era amable, siempre sonriente, un hombre que parecía hecho para agradar a todos sin esfuerzo. Sin embargo, Marin siempre había visto algo detrás de sus ojos, algo que él se esforzaba en ocultar. Una alerta silenciosa dentro de ella se activaba cada vez que él se acercaba demasiado. Nada concreto, nada demostrable. Solo esa intuición que se le había grabado en la piel después de años en el ejército, esa capacidad involuntaria de oler el peligro antes de verlo. Aún así,
La militar disciplinada que seguía viviendo dentro de ella sabía obedecer órdenes. Recogió de nuevo sus guantes. Respiró hondo y se dirigió al área de mapas. Al revisar el panel, encontró una nueva copia de la ruta de Raven Pass. Al principio no notó nada extraño, pero cuando la sacó por completo y la extendió sobre la mesa, una sensación fría le recorrió la columna. La firma en la esquina inferior llevaba su nombre, su firma, pero no era la suya. Era una imitación demasiado buena, demasiado estudiada, hecha por alguien que había visto su trazo muchas veces. Marin frunció el ceño y fue a su casillero. Sacó la carpeta donde guardaba sus mapas personales, los mapas que ella sí recordaba haber hecho y corregido. Al comparar ambas versiones, la diferencia le golpeó como un balde de agua helada. En la copia nueva aparecían senderos que nunca existieron. Algunas marcas se habían eliminado, y las señales rojas, aparentemente añadidas sin explicación, dirigían a un punto del bosque que incluso entre guardabosques era considerado especialmente peligroso por su terreno inestable. Nada de aquello tenía sentido. Nada, excepto si alguien quería que ella se dirigiera exactamente allí. El silencio de la sala se volvió más denso, casi opresivo. Marin apoyó los nudillos en la mesa y contuvo el impulso de rasgar el papel en dos. Podía ir directamente a Reed y exigir una explicación, pero algo en su instinto le gritaba que no debía hacerlo. Si la enviaban sola a una zona peligrosa con un mapa alterado, no podía ser un descuido. Sus ojos recorrieron lentamente la sala, como si esperara descubrir a alguien observándola. Nadie. Solo el zumbido eléctrico y el eco lejano del viento. Cerró los ojos un momento y tomó una decisión. Pese a todo, iría. Necesitaba comprobar por sí misma qué estaba ocurriendo. Si alguien estaba manipulando rutas, falsificando documentos o enviando a guardabosques a zonas peligrosas sin razón, debía descubrirlo antes de que otro cayera en una trampa. Y si ese alguien era quien ella temía, no podía alertarlo. Salió al aire frío del exterior, donde el primer rastro del alba comenzaba a teñir el cielo. Cargó su equipo: brújula, GPS, cantimplora, botiquín, cuerda, navaja, radio y su arma reglamentaria. Lo hacía con la calma automática de quien ha repetido esos movimientos 100 veces. Cuando encendió el motor del vehículo, el rugido resonó entre los árboles como un despertar incómodo. Conducía por los caminos forestales con el mismo dominio con que otros caminaban por una acera. A medida que se aproximaba a Raven Pass, la vegetación se volvía más densa, los pinos más altos y el silencio más profundo, como si el bosque contuviera la respiración. Los neumáticos trituraban el suelo húmedo, dejando un rastro oscuro que pronto volvía a ocultarse bajo la caída de agujas de pino. Marin apagó el motor cuando llegó al punto donde comenzaba la ruta a pie. Al salir del vehículo, sintió el aire distinto, más frío, más pesado, casi como si alguien la observara desde entre los troncos. Caminó algunos minutos siguiendo el sendero marcado, pero pronto notó señales que no encajaban con la zona. Huellas de maquinaria pesada, marcas recientes de neumáticos, restos de poda fresca. Aquello no pertenecía a excursiones ni a trabajos autorizados. Y cuanto más avanzaba, más claro se hacía que alguien había estado allí sin permiso. Finalmente llegó a un campamento improvisado. Restos de lona, latas vacías, un círculo de fogata reciente, troncos cortados ilegalmente, marcas de motosierra, ramas apiladas y algo aún más inquietante: varias huellas de botas que parecían dirigirse hacia el interior del bosque. Marin sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías metódicamente, una por una, registrando cada evidencia. Aquella escena era exactamente lo que cualquier guardabosques buscaba evitar, pero había algo raro. Demasiado orden para ser obra de simples taladores furtivos. Demasiada prisa también, como si hubieran abandonado el lugar inesperadamente. Marin avanzó unos pasos más, siguiendo las huellas. Fue entonces cuando lo oyó. Un crujido seco, un movimiento rápido a su izquierda, luego a su derecha, y antes de poder girarse del todo, varios hombres surgieron de entre los árboles. 5, quizá más. Sus rostros estaban cubiertos con pañuelos y gorras bajas, y se movían con coordinación. Un movimiento preciso golpeó su muñeca, y su arma cayó al suelo. Intentó defenderse, pero el segundo golpe
Brutal y certero, impactó su sien. El mundo estalló en blanco. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí. Su cuerpo estaba suspendido boca abajo, la sangre acumulándose en su cabeza, haciendo que cada latido fuese un martillazo. La cuerda que sujetaba su tobillo raspaba su piel con cada pequeño vaivén. El dolor en su costado y en su cabeza la devolvió por completo a la realidad. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca. Unos pasos se acercaron. Las voces de los hombres eran ásperas, burlonas. Uno de ellos dijo que la dejarían allí y que el sol y los lobos harían el trabajo. Otro rió, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Marín abrió los ojos, viendo el mundo del revés, troncos oscuros, manchas de luz filtrada entre las ramas, rostros borrosos. Cuando se marcharon, el silencio cayó como una sentencia. Intentó moverse, pero el dolor le atravesó el cuerpo. El mareo amenazaba con devorarla por completo. El bosque parecía ondular, deformarse, y en esa distorsión aparecieron recuerdos que había jurado enterrar. Su equipo gritando, la emboscada, la sensación de no poder hacer suficiente, de no poder salvarlos. Allí, colgada entre los árboles, sintió el mismo vacío, la misma condena, el mismo abandono. El bosque estaba silencioso, tan silencioso que casi parecía escuchar su respiración rota. Y entonces, entre sombras, una figura comenzó a tomar forma, grande, pesada, oscura como la noche comprimida en un solo cuerpo. Marin parpadeó, convencida de que era una ilusión creada por su mente desesperada. Pero la figura se movió, se acercó, y el sonido de sus pasos no era el de un depredador. Era más profundo, más rítmico, más vivo. Un caballo inmenso. Y ella, colgada entre la vida y la muerte, no sabía aún que aquel encuentro imposible marcaría el comienzo de todo. Al principio, Marín creyó que la sombra que se aproximaba era una distorsión producto del dolor y del flujo de sangre que golpeaba con fuerza su cabeza. La visión se le nublaba, el mundo parecía inclinarse y girar, y en medio de aquella marejada de colores apagados, un contorno oscuro emergió entre los árboles, avanzando con una lentitud imponente. No escuchó el típico crujido nervioso de un ciervo, ni el gruñido grave de un oso. Era un sonido distinto, pausado, firme, casi solemne. Cuando la figura se acercó lo suficiente, la luz filtrada por el follaje iluminó una silueta poderosa. Un caballo de un negro profundo, tan grande que parecía tallado por la propia montaña. Su melena caía en ondas gruesas, movida por el viento helado de Raven Pass, y un largo y antiguo surco cicatrizado cruzaba su hombro, como una memoria silenciosa de batallas pasadas. Marin parpadeó varias veces, intentando aferrarse a la realidad que se escapaba entre sus dedos. Un caballo salvaje en un lugar tan remoto, y acercándose a un ser humano herido en lugar de huir. Su mente buscó explicaciones racionales, pero ninguna parecía encajar. Aquella criatura no se comportaba como un animal asustado, sino como alguien que había tomado una decisión. El caballo alzó la cabeza y se acercó aún más, hasta situarse justo debajo de ella. Su respiración era profunda y tranquila, expulsando una nube cálida que contrastaba con el frío mordiente de la mañana. Marin sintió aquel aliento rozar su rostro, y por un instante, el pánico se desvaneció, reemplazado por una extraña sensación de calma. El animal observó la cuerda que la mantenía suspendida, como si comprendiera su función. Movió la cabeza hacia un lado y abrió las mandíbulas, atrapando con los dientes la fibra áspera. Marin apenas podía ver, pero escuchó el crujido tenso de los hilos desgarrándose. El caballo tiró una vez, dos veces. La cuerda vibró, resistiendo, y después cedió con un chasquido seco. Marin cayó con fuerza contra el suelo, golpeando el hombro y el costado. El aire se le escapó de los pulmones en un sollozo involuntario, y por un momento creyó que las sombras la engullirían por completo. Pero siguió consciente. A duras penas se incorporó, los músculos temblando por la falta de sangre y el shock. Cada parte de su cuerpo protestaba, ardía, pulsaba. Su tobillo, adormecido por la presión prolongada, le enviaba punzadas agudas, y la cabeza le latía como si un tambor resonara dentro de su cráneo. Aún así, levantó la mirada. El caballo seguía allí, quieto,
observándola sin signos de agresividad ni miedo. Marin intentó levantarse sola, pero sus brazos fallaron. Cayó de rodillas, jadeando. El caballo avanzó un paso, luego otro, hasta quedar a su alcance. Bajó lentamente la cabeza, acercando su crin espesa a las manos de la guardabosques. Marin comprendió entonces lo que el animal ofrecía. Dudó un instante. Toda su vida había sido entrenada para depender de sí misma, para no confiar ciegamente en nadie ni en nada. Pero la alternativa era quedarse allí hasta morir. Con los dedos adoloridos, se aferró a la melena. El caballo no se movió. Esperó, como si supiera que aquel gesto sería para ella más que un acto físico. Sería un acto de entrega. A través del dolor, Marin se impulsó hacia arriba. El caballo, como respondiendo a su esfuerzo, dobló las patas delanteras, permitiéndole trepar de manera más sencilla. Aquella coordinación silenciosa la dejó sin aliento. Finalmente logró pasar una pierna sobre el lomo. Su cuerpo se desplomó contra el animal con una mezcla de alivio y agotamiento absoluto. El caballo se incorporó con suavidad, cuidando no desestabilizarla. Marin escuchó un gruñido contenido en su propia garganta, una mezcla de dolor y gratitud. Apenas tenía fuerzas para mantener la cabeza erguida, mucho menos para sujetarse de manera adecuada. Aún así, el caballo comenzó a caminar, primero despacio, tanteando el terreno, como si entendiera la fragilidad de quien llevaba sobre el lomo. El paisaje se desplazaba ante sus ojos como un sueño borroso. Las ramas crujían bajo las pisadas, las piedras rodaban suavemente a los lados. Los troncos se abrían para dar paso a aquella figura imponente que avanzaba sin dudar, guiado por instintos que parecían más sofisticados que los de cualquier animal salvaje que Marin hubiera encontrado. En algún momento, comenzó a perder la noción del tiempo. Se debatía entre periodos cortos de lucidez y episodios de oscuridad en los que el dolor parecía alejarse y dejarla flotando en una calma engañosa. Cada vez que despertaba, el caballo seguía moviéndose, avanzando con la constancia de un guardián. Saltó troncos caídos, evitó zonas resbaladizas y cruzó pequeños arroyos donde el agua helada salpicaba las botas de Marin. En una ocasión, Marin se inclinó demasiado hacia un lado y estuvo a punto de caer, pero el caballo tensó la espalda y corrigió su equilibrio antes de que tocara el suelo. Aquello no era simple instinto. No podía hacerlo. Durante horas avanzaron por senderos que ni siquiera los guardabosques más experimentados se atrevían a recorrer de noche. El caballo, en cambio, parecía conocer cada curva, cada pendiente, cada raíz traicionera. Marin, entre sueños, sintió por momentos que volvía a ser llevada como lo había sido una vez, años atrás, cuando un helicóptero la transportó fuera de la montaña, donde su escuadrón había caído. Pero esta vez no era el ejército quien la salvaba. Era una criatura salvaje, un aliado inesperado que no pedía nada a cambio. El amanecer se desplegaba lentamente cuando el caballo salió del bosque y avanzó hacia la estación de guardabosques. Marin escuchó voces, pasos apresurados y luego un grito ahogado de sorpresa. La silueta del animal, cargando a una figura humana inerte, debió de parecer, desde la distancia, una visión imposible. Varias personas corrieron hacia ellos. Marin sintió manos levantándola, voces que la llamaban por su nombre, pero ella apenas podía conectar el sonido con la realidad. El caballo permaneció quieto mientras la bajaban. No se movió siquiera cuando un guardabosques nervioso intentó acercarse demasiado rápido. Sus ojos oscuros seguían fijos en Marin, como si custodiara su destino hasta que estuviera segura. La llevaron adentro bajo luces blancas y manos rápidas. Le hablaron, le hicieron preguntas, revisaron heridas, limpiaron la sangre seca de su frente. Ella respondía con murmullos incoherentes, su mente atrapada entre el presente borroso y el recuerdo de aquel animal imposible que había surgido de la nada. Cuando finalmente pudo dormir, lo hizo con la sensación de estar flotando, no en el dolor ni en la desesperación, sino en la inexplicable certeza de que algo en su vida había cambiado sin retorno. Pero no fue hasta horas después, cuando caminó tambaleante hacia el corral improvisado donde habían dejado al caballo, que comprendió la magnitud de aquello. Él estaba allí, inmóvil, herido también, con cortes y rasguños en sus patas y su cuello,
señales de la carrera feroz que había sostenido durante horas entre la maleza. Cuando la vio acercarse, levantó la cabeza y soltó un resoplido suave, casi humano. Marín se detuvo a unos pasos. Su respiración se aceleró sin razón aparente. Nunca antes había sentido algo así. Un reconocimiento silencioso, una conexión que escapaba a toda lógica. Extendió una mano y después de un segundo eterno, el caballo dio un paso hacia ella. No huía, no atacaba, simplemente la aceptaba. Ese gesto, tan sencillo y tan inmenso, perforó la coraza que Marin llevaba años construyendo. Comprendió, sin necesidad de palabras, que aquel caballo no había aparecido por azar, y que lo que fuese que había empezado en el bosque no había terminado aún. Era apenas el principio de algo que desafiaría la razón, la lealtad y la vida misma, y ella, sin saber por qué, ya no estaba segura de querer escapar de ello. Durante los días siguientes, Marin comenzó a recuperar lentamente la fuerza perdida, aunque su mente seguía atrapada en un torbellino de preguntas que nadie podía responder. El recuerdo del caballo negro, aquel gigante silencioso que la había salvado, regresaba una y otra vez como un susurro en su pecho. Cada vez que dejaba la camilla para caminar por los pasillos de la estación, cada vez que oía un ruido lejano o veía un rayo de sol filtrándose por la ventana, algo dentro de ella volvía al momento en que abrió los ojos y lo vio allí, firme como una sombra protectora en medio del bosque. Pero las preguntas sobre el caballo no podían distraerla de otra verdad aún más inquietante. No había sido un accidente. No había sido un error de protocolo. Alguien la había enviado a Raven Pass con una intención muy clara, y ese alguien seguía dentro de la estación. Cuando por fin pudo ponerse en pie sin marearse, solicitó acceso a los documentos de la misión. Cualquiera podría haberlo interpretado como el intento de un guardabosques responsable por aclarar un incidente, pero Marin lo hacía con el corazón en alerta. El oficial de administración, un hombre joven llamado Porter, se sorprendió un poco ante la seriedad de su tono, pero no puso obstáculos. Le entregó un paquete de informes, la nota registrada en el sistema y una copia digital de la ruta asignada. Parecía rutina, pero Marin sabía que cada línea podía contener la pieza que faltaba para encajar todo aquello. Cerró la puerta de la pequeña oficina donde solía hacer sus informes y se sentó frente al escritorio. Encendió el monitor y revisó una y otra vez los documentos. Allí estaba su supuesto consentimiento para la misión, firmado con su nombre. Una firma idéntica a la suya, salvo por un pequeño detalle. Una ligera inclinación al final de la última letra. Una curva demasiado limpia. Era una falsificación perfecta para cualquiera que no conociera su trazo. Pero Marin, que llevaba años firmando órdenes y papeleo militar, entendía la exactitud de sus propios movimientos como pocos. Esa no era su firma. Sentirlo con tanta claridad provocó que un frío agudo le recorriera la espalda. Luego analizó la hora en la que se había registrado la asignación, 2 horas antes de que terminara su turno nocturno. Reed no la había visto en persona esa madrugada, ni siquiera había entrado a la estación. ¿Cómo había podido dejarle una nota entonces? O mejor dicho, ¿por qué no le había comunicado la misión directamente? Pero lo más revelador surgió cuando accedió al registro digital de la edición de mapas. Cada modificación quedaba almacenada con usuario, fecha y ubicación de la terminal utilizada. Marin abrió el historial, pasando rápidamente por rutas que no tenían relación con la suya, hasta que encontró la entrada que buscaba, la modificación de su mapa, la eliminación de las marcas originales y la introducción de los senderos falsos. Todo ello había sido realizado desde la terminal de oficina número 03. Esa era la terminal personal de Reed. El registro no mentía. Él mismo había alterado la ruta que la condujo a la trampa. Marin sintió como el aire se hacía más pesado en la habitación. Cerró los ojos y dejó que la verdad se sentara frente a ella como un enemigo al que ya no podía seguir negando. Reed la quería muerta. Reed había colaborado con los hombres que atacaban el bosque, con los que colgaban guardabosques de los árboles, como si fueran trofeos inútiles. Y si él había ido tan lejos como para manipular rutas, podía ir aún más lejos para tapar el desastre que no había previsto, que sobreviviera. Se puso en pie y caminó lentamente hacia la ventana. El aire frío entraba en ráfagas desde afuera, trayendo consigo los sonidos de la estación.
Pasos apresurados, voces bajas, motores en marcha. Todo parecía normal, pero Marin sabía que en cualquier momento la normalidad podía quebrarse. Si Reed sospechaba que ella había descubierto la verdad, no esperaría para terminar lo que comenzó. A pesar del peligro, una determinación férrea se asentó en su pecho. Ya no era una soldado obediente que seguía órdenes sin cuestionar. Había aprendido, a un precio insoportablemente alto, que la lealtad ciega era un arma que podía volverse en su contra. Ahora que entendía la magnitud de lo ocurrido, no podía permitir que Reed siguiera manipulando la estación, explotando el bosque o enviando a más guardabosques a trampas de las que no regresarían. No volvería a cometer el error de quedarse callada ante la sombra del mando. Esta vez se enfrentaría a ella. Al caer la noche, el ambiente en la estación cambió. Los turnos se reducían, los pasillos se vaciaban, y una quietud inquietante se aposentaba sobre el edificio como una manta demasiado pesada. Marin estaba en la enfermería, revisando los vendajes de su brazo, cuando escuchó un ruido que no pertenecía al interior del edificio. Un sonido metálico, breve, como si una herramienta hubiera golpeado algo duro. La enfermera levantó la vista, pero Marin ya estaba de pie. Recogió su arma, todavía descargada porque oficialmente no estaba lista para volver al servicio, y la sostuvo por costumbre más que por utilidad. No sabía qué esperaba encontrar, pero su cuerpo reaccionaba como en los viejos tiempos. Alerta total, respiración medida, pasos silenciosos. El ruido se repitió, esta vez más cerca, y entonces, sin previo aviso, la primera explosión sacudió la parte trasera del edificio. Las luces parpadearon, el suelo vibró bajo sus pies, y un coro de gritos llenó los pasillos. Marin salió de la enfermería justo a tiempo para ver a varios guardabosques corriendo hacia la entrada, algunos sin armas, otros aún aturdidos por la explosión. El humo comenzaba a llenar el ambiente cuando una ráfaga de disparos atravesó los cristales del pasillo central. El sonido agudo del vidrio rompiéndose rebotó en su pecho como un golpe. Marin se cubrió tras una columna de hormigón, observando cómo los intrusos avanzaban desde la oscuridad exterior. Eran los mismos hombres que la habían atacado en Raven Pass. Lo supo por la forma en que se movían, por su silencio calculado, por la manera mecánica en que se distribuían alrededor de la entrada. Y entre ellos, caminando sin ocultarse, estaba Reed. Su rostro ya no mostraba la sonrisa amable de siempre, sino una expresión dura, vacía, propia de un hombre que había cruzado el umbral que separa la corrupción del crimen sin retorno. Él no gritaba órdenes, no necesitaba hacerlo. Bastaba su presencia para que los demás comprendieran el objetivo. Y era claro, eliminar testigos, borrar pruebas, destruir todo lo que conectaba la estación con sus crímenes. Marin sintió que su corazón golpeaba contra las costillas, pero no de miedo, sino de rabia. Él la miró, sus ojos buscándola entre el caos. Cuando finalmente la encontró, una chispa de reconocimiento y fastidio cruzó su mirada. Pudo haber sido satisfacción si ella hubiese estado muerta, pero no lo estaba, y él lo sabía. Marin retrocedió, buscando un arma cargada que pudiera tomar, pero solo halló el rifle de un compañero herido. Se agachó, retiró el seguro y se apoyó en la columna. Podía escuchar balas golpear las paredes, el grito de alguien pidiendo ayuda, el retumbar de botas avanzando por el pasillo. Con la precisión aprendida en el ejército, Marin esperó el momento exacto para actuar. Cuando uno de los atacantes cruzó frente a su posición, ella salió de su cobertura y disparó, hiriéndolo en la pierna. Su grito cortó el caos y atrajo la atención inmediata de los demás. Reed levantó su arma hacia ella, pero Marin ya se había movido hacia un nuevo punto de cobertura. El tiroteo se intensificó. La estación, normalmente un refugio de orden y calma, se convirtió en un laberinto de sombras y humo. Los ventanales estallaban con cada impacto, y los muebles se volcaban mientras los guardabosques intentaban defenderse. Marin avanzaba con movimientos precisos, casi automáticos, como si cada paso fuera un eco del entrenamiento militar que había tratado de enterrar durante años. Se arrastró por el suelo cuando una ráfaga pasó demasiado cerca. Luego se incorporó para cubrir a una compañera atrapada en un rincón. En su mente no había lugar para el miedo, solo para la estrategia.
Cada esquina, cada obstáculo, cada sonido formaba un mapa mental en constante cambio, pero sabía que no podrían resistir mucho tiempo. Los atacantes estaban preparados y armados. El objetivo era aniquilar, no intimidar, y su líder estaba allí para asegurarse de que nadie saliera vivo. Fue entonces cuando una vibración profunda recorrió el edificio, seguida por un ruido que no pertenecía a las armas ni a los explosivos. Marin, al borde de otro giro de pasillo, sintió esa vibración en los huesos, como si la tierra bajo sus pies hubiera exhalado. Miró hacia la entrada destrozada y vio una figura enorme surgir de entre el polvo levantado por las explosiones. Un destello oscuro, una silueta que solo podía pertenecer a una criatura que no debería estar allí, pero que había encontrado el camino de regreso. El caballo, su caballo salvaje. El gigante oscuro que la había rescatado en el bosque irrumpió por el hueco abierto en la pared, apartando escombros y lanzando al suelo a dos atacantes que no tuvieron tiempo para reaccionar. Sus cascos golpearon el suelo con una fuerza que resonó como un trueno, y el caos pareció detenerse por un instante bajo su imponente presencia. Marin sintió un vuelco en el pecho. No sabía cómo había escapado del corral, cómo había encontrado la entrada, ni por qué demonios había decidido irrumpir en medio del fuego cruzado, pero allí estaba. Su aparición no era racional, no era lógica, pero era real como el sonido de las balas que seguían silbando en el aire. Uno de los atacantes, sorprendido por la irrupción del animal, giró su arma hacia él. Marin vio el movimiento antes de que el hombre disparara. El tiempo pareció ralentizarse. El caballo se interpuso entre el atacante y ella con un giro abrupto que no debería haber sido posible en un espacio tan reducido. El disparo retumbó y la bala impactó de lleno en su costado. Marin gritó, aunque no sabía si el sonido salió realmente de su garganta o si fue solo una implosión dentro de ella. El caballo se tambaleó, pero no cayó. Se mantuvo firme, respirando con dificultad, como si cada inhalación fuese una batalla que se negaba a perder. Aquella visión encendió algo en Marin, una furia primitiva que había permanecido dormida desde la muerte de su escuadrón. Se levantó, ignorando el dolor, y avanzó hacia donde Reed observaba la escena con incredulidad. Él disparó, pero ella se cubrió detrás de una mesa caída. Luego se lanzó hacia él con velocidad militar. Lo desarmó en un movimiento seco, y ambos cayeron al suelo en una lucha breve pero feroz. Reed intentó alcanzar un cuchillo, pero Marin se anticipó, lo sujetó del brazo y lo inmovilizó con la fuerza de alguien que no iba a permitir otra pérdida en su vida. Cuando por fin logró sujetarlo en el suelo, otros guardabosques se apresuraron a entrar. A pesar de los disparos, del humo y de la sangre que manchaba el piso, la batalla comenzaba a declinar. Cuando Reed fue esposado y llevado fuera del edificio, Marin se volvió hacia el caballo. Él estaba tendido sobre el suelo, respirando con dificultad, los ojos entreabiertos. Se arrodilló a su lado sin importar los fragmentos de vidrio ni los escombros que le cortaban las rodillas. Colocó una mano sobre su cuello, sintiendo la vibración débil de su respiración. Él había recibido la bala destinada a ella. Había vuelto del bosque para protegerla sin razón aparente. O quizá la razón existía, aunque Marin todavía no la comprendiera. Varios veterinarios alertados por radio por los guardabosques llegaron corriendo, cargando equipo médico de emergencia. Intentaron mover al caballo con cuidado y se esforzaron por detener la hemorragia. Marin no se apartó, no se movió, no permitió que nadie la alejara. Durante toda la noche, permaneció cerca mientras los veterinarios hacían todo lo posible por mantener viva a la criatura que había irrumpido en su vida de manera tan inesperada. A través del ruido constante de instrumentos, del olor metálico de la sangre y del zumbido irregular del generador que aún funcionaba, Marin mantuvo la mano sobre el caballo como si con ello pudiera sostenerlo en este mundo. Cuando finalmente, casi al amanecer, uno de los veterinarios salió exhausto y le dijo que el caballo había sobrevivido a la operación, Marin cerró los ojos. Sintió que el peso de la noche y de todos los secretos que había cargado durante años se desplomaba de golpe. Habían detenido a Reed, habían descubierto la verdad, pero nada de eso importaba tanto como el sonido débil y obstinado de la respiración del caballo detrás de la puerta de la sala improvisada, donde intentaban mantenerlo con vida. Y así, en aquel silencio tenso previo al amanecer,
Marin comprendió que lo que había comenzado en la oscuridad de Raven Pass estaba lejos de terminar. Era apenas el preludio de un destino que aún debía revelarse. Los días que siguieron al caos en la estación se convirtieron en un extraño equilibrio entre un torbellino de atención pública y una calma silenciosa que envolvía a Marin cada vez que entraba en el establo improvisado, donde Nightwing luchaba por recuperarse. Afuera, el mundo entero parecía haberse enterado de la historia del caballo salvaje que irrumpió en medio de un ataque armado para proteger a una guardabosques. Los periódicos publicaban titulares sensacionalistas, los noticieros pedían entrevistas y los teléfonos de la oficina no dejaban de sonar. Pero dentro del pequeño espacio donde el caballo reposaba, el tiempo tenía un ritmo diferente, más lento, más íntimo, marcado solo por el sonido de su respiración, el leve tintineo de los instrumentos veterinarios y la voz suave de Marin cuando le hablaba. El ataque había dejado a la estación parcialmente destruida. Ventanas rotas, paredes fracturadas, muebles quemados por las explosiones. Aún así, Marin dedicaba casi todas las horas del día a permanecer junto a Nightwing. Aunque los veterinarios hacían lo posible para mantenerlo estable, su recuperación era lenta. Cada logro, por pequeño que fuera, se convertía en una victoria. La primera vez que movió la cabeza sin gemir, el momento en que abrió los ojos por más de unos segundos, la ocasión en que intentó, con gran esfuerzo, ponerse de pie. Marin, que durante años había vivido con una armadura emocional hecha de disciplina y silencio, descubrió que una parte de ella se derrumbaba cada vez que lo veía luchar por respirar. Aquella criatura, tan salvaje y tan fuerte, se había interpuesto entre ella y la muerte sin dudar. Y ahora, ella sentía que todo lo que podía hacer, lo único que podía hacer, era devolverle la fuerza que él le había prestado aquella noche. Mientras tanto, la investigación sobre Garrett Reed y sus cómplices avanzaba con una rapidez inusitada. El ataque armado había revelado la magnitud de la corrupción que se escondía entre los muros de la estación. Se encontraron registros alterados, pagos ilegales, comunicaciones codificadas entre Reed y grupos dedicados a la tala clandestina de los bosques más antiguos de Wind River. Aquellos hombres no solo robaban madera, controlaban rutas, manipulaban registros y estaban dispuestos a eliminar a cualquier guardabosques que se acercara demasiado a la verdad. El intento de asesinato de Marin no era un acto aislado, sino parte de una larga cadena de silenciamientos y sabotajes. Contra todo pronóstico, Marin se convirtió en la testigo clave del caso, aunque no buscaba protagonismo ni reconocimiento. Para ella, la verdadera victoria era ver cómo los agentes federales sacaban cajas de pruebas, ordenadores, documentos que antes estaban protegidos por un hombre que había fingido ser un servidor de la naturaleza. Pero incluso cuando la justicia parecía avanzar, Marin no encontraba satisfacción en ello. Su mente y su corazón estaban anclados en el establo, donde Nightwing continuaba su batalla personal contra el daño de la bala que había absorbido por ella. Pasaron semanas antes de que el caballo pudiera mantenerse en pie por sí mismo. Aquella mañana en particular, Marin entró silenciosamente, como hacía siempre, y encontró al caballo incorporado, temblando levemente, pero con la cabeza erguida. La luz tenue del amanecer atravesaba la ventana, iluminando su pelaje negro y la nueva cicatriz que cruzaba su costado. Él levantó la mirada hacia ella y exhaló un resoplido suave, como si saludara a alguien que siempre había estado allí. Marin sintió un nudo en la garganta. Dio un paso hacia él, luego otro, hasta que estuvo lo bastante cerca para tocarlo. Sus dedos recorrieron la cicatriz aún fresca, la marca que jamás desaparecería, un recordatorio del precio que había pagado por salvarla. Y mientras lo acariciaba, comprendió que los dos llevaban cicatrices similares, visibles e invisibles, producto de batallas que habían enfrentado solos durante demasiado tiempo. Cuando Nightwing fue declarado lo suficientemente fuerte como para abandonar el establo, se tomó la decisión de liberarlo nuevamente en la naturaleza. Era la regla con los animales salvajes, aun cuando éste no se comportara como uno cualquiera. Marin comprendía esa necesidad de devolverlo a su mundo, aunque una parte de ella se resistía profundamente. Lo acompañó hasta el corral exterior, donde la puerta se abría hacia la vasta extensión de la pradera. Era el último día del otoño,
y un viento frío barría las hojas secas que se arremolinaban en el suelo. Varios compañeros de la estación estaban allí también, en silencio, observando. Sabían lo que aquel momento significaba para Marin. Ella abrió la puerta despacio. Nightwing dio unos pasos hacia el exterior, deteniéndose justo al cruzar el umbral. Giró la cabeza, mirándola. Por un instante, Marin contuvo la respiración, temiendo que no entendiera, temiendo haberlo traído demasiado cerca del mundo humano. Pero después de unos segundos, él siguió avanzando. Galopó con fuerza creciente, cruzando la pradera con una elegancia feroz. Su melena se agitó con el viento, y su figura se hizo cada vez más pequeña, hasta desaparecer entre la bruma que se levantaba al borde del bosque. Durante días, Marin sintió una ausencia que no se parecía a ninguna que hubiera experimentado antes. No era como perder a un compañero. No era como la muerte de su equipo. Era distinto, una especie de silencio que resonaba en lugares donde antes solo había soledad. Sin embargo, cumplió con su trabajo, supervisó las reparaciones de la estación y colaboró con los informes oficiales. Y cada mañana, al salir, miraba instintivamente hacia la línea del bosque, aunque no esperaba ver nada. Pero el tercer día, antes de que el sol terminara de elevarse, un mensaje urgente llegó por radio. La voz del veterinario sonaba emocionada, casi incrédula. «Marin, tienes que venir afuera». Ella salió sin pensarlo, cruzando las puertas de la estación con pasos acelerados. El aire frío la golpeó, despertándola del letargo. Al levantar la vista hacia el corral, lo vio. Nightwing estaba allí, de pie, imponente, como si nunca se hubiera ido. Su pelaje oscuro brillaba bajo la luz del amanecer, y su respiración empañaba el aire. Cuando la vio, avanzó unos pasos y bajó la cabeza, tocando su hombro con un gesto que no necesitaba traducción. Él la había elegido. Había regresado no porque estuviera herido ni perdido, sino porque quería hacerlo. Ese retorno cambió algo más que la vida de Marin. Cambió la perspectiva de toda la estación. Fue entonces cuando Marin propuso una idea que llevaba días rondando en su mente. Si un caballo salvaje podía percibir rutas seguras, detectar amenazas y entender el peligro antes que cualquier ser humano, quizá podía crearse un programa completamente nuevo. No basado en la domesticación forzada, sino en la colaboración. Una alianza entre guardabosques y caballos salvajes que eligieran participar. Así nació el concepto del Escuadrón a la Sombría. La idea fue recibida con escepticismo al principio, pero la historia de Nightwing había despertado una fascinación nacional que nadie podía ignorar. Las autoridades finalmente aprobaron el proyecto como un programa piloto. Marin sería su directora y Nightwing, su primer miembro. La primera vez que salieron juntos al amanecer después de su recuperación, Marin sintió algo parecido a la paz. No era la misma mujer que llegó a Wind River 2 años antes, rota por la traición de su escuadrón y convencida de que la soledad era la única forma de sobrevivir. Ahora cabalgaba junto a un ser que también llevaba marcas de batallas pasadas, pero que había elegido confiar en ella de una manera que ningún ser humano lo había hecho jamás. Mientras avanzaban por el sendero que llevaba hacia la espesura del bosque, Marin sintió la fuerza de la naturaleza envolviéndolos. Las montañas se erguían majestuosas frente a ellos. Los árboles susurraban con el viento, y el sol naciente bañaba la tierra con tonos dorados. Nightwing caminaba a su lado con una serenidad casi regia, como si entendiera que su presencia no solo era un regalo para Marin, sino también una promesa para el futuro de Wind River. El silencio que compartían ya no era el silencio del abandono, sino el de la complicidad. Y así cuando cruzaron la frontera invisible entre la pradera y la sombra del bosque, Marin comprendió que estaba entrando en una nueva vida. Una en la que la lealtad no era una palabra rota, sino un vínculo vivido. Una en la que podía confiar no porque lo necesitara, sino porque había encontrado a alguien, un ser improbable, poderoso y libre, que había decidido caminar a su lado. Y mientras avanzaban hacia el corazón del bosque, sabía que aquel amanecer no marcaba el final de una historia, sino el comienzo de una que aún no había sido escrita. Gracias por ver esta historia hasta el final. Suscríbanse al canal. Vienen nuevas historias que no se pueden perder.
Vean los siguientes videos, compartan este contenido y escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su participación impulsa el canal y nos ayuda a crear más contenido.